En esta clase magistral es importante introducir, o vamos a introducir, lo que yo voy a llamar correlaciones interactivas. Correlaciones interactivas. Tal cual como ya hemos discutido en momentos anteriores, el tema principal sobre Big Data nos va a conducir a que en general, en términos de toma de decisión, pensar en relaciones entre productos para un micronicho es algo que, si bien antes no era esperable bajo otras técnicas diferentes, bajo el uso de toda esta información que nos provee el Big Data, podríamos decir que es posible. Y siendo posible ese tipo de relaciones, entonces esto nos va a conducir a las temáticas que hemos venido trabajando, y es relación entre variables. Entre variables, y como estamos centrándonos en un problema totalmente de gestión, y para ello es muy importante el lenguaje gráfico, pues titulé justamente esas correlaciones como correlaciones interactivas. Habíamos trabajado en un momento anterior el ejercicio sobre Petit Bakers. Entonces este era el Petit Bakery. Y si bien en términos de lo que llamaríamos el Big Data, realmente nosotros deberíamos esperar una información no solo desglosada por tiempos, sino por clientes. En este caso vamos a trabajar únicamente con esta información para introducir cómo podríamos eventualmente nosotros plantear de una manera dinámica, interactiva, una manera de graficar dos variables, ¿listo? Una variable en el eje Y, una variable en el eje X, y poder observar cómo ese conjunto de datos empiezan a relacionarse o correlacionarse. Hoy por hoy, este tipo de estudio de correlación, de pronto un poco más macro, pero pues con una data un poco más interesante de diferentes tipos de productos, se suele hacer en mercados para eventualmente analizar una problemática dentro de la lógica del marketing de las 4 Ps, y es el tema de la plaza. Es decir, ¿dónde voy a distribuir mis artículos dentro del supermercado, de tal forma que elementos relacionados se encuentren a disposición del comprador? Entonces, en ese orden de ideas, va a ser muy interesante empezar a introducir este tipo de herramienta, a pesar de que la vayamos a ver todavía en un contexto muy simple. Poniéndonos en detalles y sabiendo que lo que deseamos es hacer un gráfico XY, un gráfico de dispersión, para pudiendo nosotros seleccionar arbitrariamente cuál es la pareja de artículos que quisiera yo dibujar, pues para ello voy a armar mi propia tabla, que yo la llamé la tabla XY, donde vamos a colocar en X un producto 1 y en Y voy a poner un producto 2, para que acto posterior
pueda yo graficarlos a través de un diagrama de dispersión. Entonces, observemos que la selección que estaríamos haciendo nosotros ya aquí en una tabla tengo yo previa, podría ser graficar el artículo 5. El artículo 5 aquí sería el café, este es el 5, y el artículo 1. Entonces quisiéramos lanzar justamente estos artículos aquí a lo largo de esta columna y este otro artículo a lo largo de esta columna X. Como algunos de ustedes ya podrán llegar a intuir cómo se podría eventualmente hacer eso, la herramienta, digamos que idónea de acuerdo a lo que hemos venido haciendo, es la función desref. Entonces vamos a proceder a utilizar la función desref. Parándome ya acá en esta posición X, voy a invocar la función desref y el sistema de coordenadas idóneo para desref, dado que estoy etiquetando los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, correspondería justamente en esta esquina, que es la celda B4, ya que pues observamos que a su derecha se encuentra una posición a la derecha las tortas, 2 posiciones el bizcocho, 3 las galletas y así sucesivamente. Adicionalmente debemos escoger la fila que ya dentro de la base de datos previamente, al igual como hemos hecho en ejercicios anteriores, he etiquetado todos las filas de nuestra base de datos. Y en nuestro caso, la columna la estaría fijando justamente el selector que vayamos tomando acá. Entonces, en nuestro caso, esta celda donde tengo el 1, cuyo elemento siempre será el mismo. Entonces, observamos, efectivamente nos está pasando el número 79 y podemos ir arrastrando. De igual manera, voy a hacer un desref en la posición Y, repitiendo nuevamente, nuestro eje de coordenadas estaría aquí en el título fecha, sea en B4, lo estaríamos fijando porque es un origen de coordenadas, estaríamos tomando la fila, el etiquetador que ya hemos puesto acá y adicionalmente estaríamos diciendo que la columna es justamente este elemento que arbitrariamente he puesto acá como 5. Vemos que nuevamente nos está funcionando bastante bien esto y proseguimos. Entonces hemos encontrado un selector, veamos que eventualmente si cambio 5 que correspondería a café por 4 que es un batido, pues eventualmente me está trayendo los datos como yo deseo. Ahorita sí vamos a poder proceder a graficar toda esta base de datos y un segundo, algo está sucediendo. Algo sucedió acá. Algo sucedió acá. Vamos a graficarlo. Vamos a ubicarlo en una posición mucho más arriba para poder nosotros utilizar nuestros datos. Entonces ahí lo tenemos en una ubicación privilegiada para entender las etiquetas que estamos utilizando. Y adicionalmente, como sistema de referencia, y dado que ya hemos venido trabajando el aspecto de línea de tendencia, vamos a ponerle una línea de tendencia lineal para mirar a ver si están relacionadas y vamos a utilizar algo que no habíamos hablado antes, pero pues no es del desconocimiento de ustedes, y es justamente el coeficiente de correlación. Entonces ya tenemos nuestro coeficiente de correlación, vamos a subirlo y colocarlo en una posición visible. Adicionalmente vamos a seleccionar nuestra línea de tendencia, vamos a disponer a irnos a datos, vamos a seleccionar algún tipo de línea que no sea punteada sino continua. Adicionalmente vamos a definir un grosor interesante y un color para nuestra línea totalmente distinto con el cual podamos nosotros observar mejor nuestro gráfico. Entonces ahí hemos quedado con un gráfico bastante llamativo, donde
tal cual he venido diciendo, puedo ir cambiando cada uno de los parámetros y veo el impacto que se tiene sobre ese elemento y sobre el coeficiente de correlación. Antes de ponernos a discutir qué es mejor, qué es peor o qué se puede ver dentro de estos datos, voy a proseguir a una indicación totalmente interactiva, y es al uso dentro de nuestro menú de lo que se conoce directamente como la validación de datos. La validación de datos es una herramienta que nos permite eventualmente que cada una de las celdas despliegue una serie de opciones que son válidas escribir dentro de esa celda en específico. Esta herramienta de validación de datos, como lo estoy viendo acá, me va a abrir este tipo de interfase que para nuestro caso vamos a permitirle una lista específica de valores, y nuestra lista específica de valores pues no va a ser otra cosa que los diferentes productos de los cuales tengo posesión dentro de mi compañía. Pongo ese elemento ahí. De igual manera voy a copiar esta celda y voy a pegarla acá abajo para poseer justamente las mismas propiedades del elemento anterior. Entonces observemos que en este momento tengo unos elementos totalmente interactivos que me están permitiendo seleccionar eventualmente el producto que estamos buscando. Como nuestro propósito final dentro de este proceso interactivo sería que nos arrojara justamente el 2 o el 4 dentro de ese listado, pues vamos a disponer de algo que también ya hemos utilizado antes, y es la función coincidir. Entonces vamos a coger con coincidir el valor que vamos a buscar con coincidir. Para nuestro caso en específico va a ser justamente el que tenemos aquí abajo. El que tenemos aquí abajo, el L8, siempre va a ser ese elemento, entonces vamos a fijarlo. Adicionalmente vamos a buscarlo a lo largo de todo este listado de etiquetas, también lo voy a fijar, y la coincidencia que estoy buscando es coincidencia exacta. Entonces bizcocho 2, y voy a repetir el mismo proceso con coincidir. ¿Listo? Nuestro valor buscado va a ser galleta. Lo vamos a buscar dentro de todas estas etiquetas, y adicionalmente le voy a poner la coincidencia exacta, que es el valor 0. Entonces notemos que en este momento tengo un elemento totalmente interactivo, donde eventualmente puedo empezar a relacionar tortas con galletas, y hemos eventualmente logrado el primer acercamiento, y es mirar correlaciones de manera interactiva. En este justo momento uno se haría las preguntas pertinentes, y es qué tipo de productos deberían estar relacionados. También podría decir, pues es muy usual que la gente acompañe con algo el café, y uno podría hacerse la pregunta si eventualmente el café está relacionado eventualmente, no sé, con las tortas como aparece acá, o podría estar relacionado con los bizcochos, o de pronto uno dice con las galletas. Entonces notamos que en este caso en específico, para todos los ensayos que acabo de hacer, donde mejor resultado se encontró para este coeficiente de correlación fue justamente la pareja café-tortas, donde nos dio un resultado de 0.11, indicándonos con esta interpretación que el 11.78% de las veces existe una relación entre que si sube o baja el valor de las ventas del café, sucede lo mismo para el artículo de tortas. Entonces con esto podríamos decir que pues si bien no es toda la población, podemos afirmar que alrededor de un 11% de nuestras ventas están presentando esto. Tal cual venía diciendo, si tuviéramos esta información como es usual en el Big Data y ya pudiera llevarlo a los clientes, pues sin duda alguna
podría incluso estar llevando este resultado a un valor más significativo, donde eventualmente podría estar yo identificando este patrón en cierto tipo de almacenes o puntos de venta, o podría eventualmente a cierto tipo de rango de edad, y en ese orden de ideas, digamos que entender clientes que están consumiendo eventualmente café y torta, pues podría ser una cosa terriblemente interesante. Entonces, eso es básicamente como la lógica que quería explicarles el día de hoy, y cómo eventualmente podríamos, a través de visualizar la información, encontrar un indicador, eventualmente empezar a desarrollar elementos asociativos. Entendiéndose esos elementos asociativos como qué tipo de productos eventualmente mantienen una relación, y por lo tanto entonces hay una combinación de esos productos sobre la idea de hablar directamente del cliente, perfilar y entender su manera de consumir. Muchas gracias. Esto sería todo para lo que les quería hablar el día de hoy.